Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido. Continuando con nuestro curso de estadística y probabilidad, hoy vamos a hablar de un tema que es pues súper obligatorio, que es la distribución binomial. Aquí vamos a tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible, de tal manera de que si eres un estudiante de bachillerato, preparatoria o de universidad, puedas entender de qué estoy hablando. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, para que le des me gusta a este video y para que lo compartas, porque estoy más que seguro que será de utilidad. De igual manera, en la caja, en la descripción del video, encontrarás también el enlace de la lista de reproducción donde encontrarás mucho más material para que puedas preparar tus evaluaciones. Entonces, este es un tema que uno ve en la preparatoria o en el bachillerato, que decir, el problema es que es bastante confuso cuando se presenta la primera vez y uno como que ve un montón de fórmulas ahí regadas, pero la verdad es que la distribución binomial no es más que una forma de expresar de manera muy rápida un cálculo probabilístico donde, eso sí, tengo que aclararlo y es muy importante, debe haber una situación binaria. ¿A qué me refiero con binaria? Donde debe haber un evento con dos posibilidades. Siempre debe ocurrir eso. Entonces miren, para que me entiendan, la mejor manera de desarrollar este tema es a través de un ejemplo. Entonces miren, si la probabilidad de que un estudiante se gradúe es del 80%, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de 5 estudiantes se gradúen? Entonces quiero que se den cuenta que esta es una pregunta que no tiene ni no tiene ni dos renglones para ser práctico. Pero dentro de ella hay mucha matemática que tenemos que considerar. Primero que todo, aquí yo me tomé la molestia de preparar 5 figuritas que representan a los estudiantes. Y aquí ustedes pueden ver unos birretes bastante simpáticos que también dibujé. ¿La idea cuál es? Por lo que ya hemos visto en este canal, recuerden que creo que uno de los videos que ya trabajamos aquí fueron propiedades de la probabilidad. Sabemos de que la probabilidad, cuando la tenemos de manera porcentual, debemos trabajarla mejor en su forma natural. Recuerden que la probabilidad debe ser un número entre 0 y 1. Eso significa que existe una probabilidad de 0.8 de que de que un estudiante se gradúe. En contraste, existe una probabilidad del 20% de que no lo haga por mera lógica. Si hay una probabilidad del 80% de que te gradúes, por lógica tienes una probabilidad del 20% a que no lo hagas. Entonces, aquí vamos a separar esta información. 0.8% es la probabilidad de que te gradúes y 0.2 es de que no lo hagas. Entonces, un primer acercamiento a esta probabilidad es tomar estas 5 personas y pensar. La probabilidad de que el primero se gradúe es 0.8. La probabilidad de que el segundo se gradúe es 0.8. Pero recuerden que tienen que ser 2 de 5. Eso significa que si estos dos se gradúan, estos no deben hacerlo. Es decir, que este tiene una probabilidad de 0.2 de no graduarse, este 0.02 de no graduarse y este 0.02 de no graduarse. Por lo que ya estudiamos en propiedades de la probabilidad, sabemos que para que ocurran una serie de eventos de manera simultánea y no correlacionada, es decir, que no interfiera una probabilidad con la otra, simplemente debemos multiplicar las probabilidades. Es decir, que aquí lo voy a hacer a lápiz. En este escenario tenemos 0.8 por 0.8 por 0.2 por 0.2 por 0.2. Utilizando pues la aritmética, sabemos que esto es 0.8 cuadrado por 0.2 cubo. Entonces vamos a dejarlo así para que lo alcancen a ver hasta acá. ¿Listo? Entonces quiero que se den cuenta que aquí tenemos que esta sería la probabilidad de que los dos primeros se gradúen y el resto no lo hagan. Pero entonces, antes de seguir, yo quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Ese será el fin de este ejercicio?
¿Será que es 0.8 al cuadrado por 0.2 al cubo? Quiero que piensen de que aquí solamente he contemplado un escenario, y es que los dos primeros se gradúen. Pero en función de lo que conocemos de matemáticas, es más que obvio, de sentido común, es más que obvio que existen muchas posibilidades. Que no se gradúe este, sino que se gradúe el otro, que este no se gradúe. Entonces hay un montón de posibilidades. Todas ellas valen en la suma de esta probabilidad, porque yo necesito que 2 de 5 se gradúen. Es decir, que cualquier configuración donde 2 lo hagan y el resto no, sirve. Y es más, matemáticamente hablando, deben sumarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que esto muy pocas veces ustedes lo ven, pero yo quise hacer este video con mucho cuidado. La operación en la cual yo cojo un conjunto de elementos y selecciono de tal manera que combino características de ellos se llama combinatoria. Entonces aquí voy a hacer a mano la combinatoria. ¡Ay! ¿Cómo se hace? Miren. El primer análisis es pensar que el primero se gradúe. Y uno de los que sobra lo haga. ¿Cómo así? Ese es el primer escenario. Este se gradúa y este se gradúa. Ese es el primero que yo contemplé, el más obvio. El segundo escenario sería que este se gradúe y este lo haga. El primero se gradúe y otro lo haga. El primero se gradúe y otro lo haga. Entonces quiero que se den cuenta que aquí hay 4 posibilidades. ¿Cuál es el siguiente escenario? Que el segundo se gradúe y uno de los que sobra lo haga sin repetir conteo. ¿Cómo así? Quiero que el segundo se gradúe sin que haya repetición. Es decir, yo en el escenario anterior ya había contado que el primero se gradúe. Entonces ya no lo cuento. Esa cuenta ya no la hago porque ya la había hecho aquí. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Este se gradúe o este se gradúe o este se gradúe o este. Aquí hay 3 posibilidades. El siguiente escenario es que el tercero se gradúe y uno de los que sobra lo haga sin repetir conteo, es decir, sin que estos dos ya había hecho esta cuenta. Entonces sería este con este y este con este. El último escenario es que el cuarto se gradúe y uno de los que sobra lo haga sin repetir conteo. Solamente queda una opción, que el cuarto y el quinto se gradúen. Porque quiero que se den cuenta que ya en todas las cuentas anteriores consideré al quinto. Miren que ya consideré al quinto. Graduándose con el primero, al quinto graduándose con el segundo, al quinto graduándose con el tercero y el quinto graduándose con el cuarto. Entonces ya no necesito contar más. Entonces quiero que se den cuenta que aquí solamente quedó un escenario. Aquí teníamos 4 más 3 más 2 más 1. Si se dan cuenta, en total tenemos 10 opciones. Es decir, que tenemos de esa forma de que 2 de 5 se gradúen, hay 10 formas de hacerlo. Pero esto, como ya lo había dicho anteriormente, es una combinatoria. Entonces, en función de todo lo que hemos hecho acá, podríamos decir que la probabilidad de que 2 de 5 se gradúen es igual a ese 0.8 por 2 por 0.2 por 3, que es la probabilidad, sumando todos los posibles escenarios. ¿Cuántos escenarios son? 10. Todos estos 10 escenarios tienen la misma probabilidad de que ocurran. Porque recuerden, 2 de 5. Entonces, ese 0.8 cuadrado más 0.2 al cubo se suma 10 veces. Entonces tendríamos 10 acá. Tendríamos que multiplicar por 10. Si yo hago esto, me queda 0.0512, que si lo paso a una representación porcentual me quedaría 5.12. Recuerden que la representación porcentual es simplemente multiplicar por 100. Ahora, claramente hacer este conteo es una tarea bastante tediosa y quedó relativamente fácil cuando hice 2 de 5. Pero ¿qué tal si en vez de hacer 2 de 5 me hubieran dado un escenario donde teníamos 10 estudiantes, 20 estudiantes o 100 estudiantes? Quiero que se den cuenta que siempre en estadística la idea es trabajar con grandes números. Entonces aquí ciertamente hacer ese conteo a pie no tiene mucho
no tiene mucho sentido. Entonces, en matemáticas, ya se puede, digámoslo así, ya hay una fórmula que determina cuántas combinaciones o cuántas combinaciones se pueden hacer de tener n elementos, n mayúscula elementos y solo tomar n minúscula. Eso se llama la combinatoria. De n mayúscula totales, solo n. La fórmula de combinatoria, que se define como n mayúscula Cn, se define como n factorial sobre n minúscula factorial, abre paréntesis, n mayúscula menos n factorial. Creo que está lloviendo, no sé si ustedes alcanzan a escuchar la lluvia. El punto cuál es, para los que de pronto no se acuerdan, este símbolo que es un signo de exclamación no es más que la operación factorial. Recuérdese que tener un 7 factorial no es más que tener 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esta es la operación factorial. Si yo tengo 3 factorial, pues es simplemente 3 por 2 por 1. Es decir, multiplicar ese número por los naturales anteriores hasta llegar al 1. Obviamente definimos 1 factorial como 1 y graciosamente la gente pensaría que 0 factorial es 0, pero aquí hay que tener mucho cuidado. 0 factorial también se define como 1. Ese 0 factorial igual a 1 es súper interesante. Pero de todas maneras, aquí no vamos a entrar en demostraciones rigurosas de por qué 0 factorial es igual a 1. Vamos a tomarlo como una definición. 0 factorial igual a 1. En algunas calculadoras aparece como una segunda función. Por lo general la tecla que uno ve en las calculadoras, se las voy a mostrar acá. Voy a dibujar la tecla. Es un X con un signo de interrogación. A veces las calculadoras no lo tienen. Por lo menos en la calculadora que yo utilizo, que es la Casio FX82LA Plus, aparece como segunda función de la tecla X a la menos 1. Entonces muy probablemente en la mayoría de calculadoras Casio va a aparecer como una segunda función, y es más, aparece con letra como amarillita. De todas maneras ya queda como tarea para ustedes buscar dónde está la operación factorial en sus calculadoras. Vamos a hacer algo así bien bonito. Vamos a dejar esto blanco y vamos a rellenar este cuadro de negro. Y ahí lo tienen. Por lo general en la calculadora lo van a encontrar así. La tecla X a la menos 1 y arriba el X factorial. Entonces, matemáticamente hablando, me queda que la fórmula de la probabilidad de n minúscula de elementos tomados de un n mayúscula es igual a NCN, la combinatoria entre n minúscula y n, p elevado a la n, q elevado a la n menos n. ¿Qué es p? Aquí me hubiera gustado dejar el espacio para poder escribírselos. Pero entonces creo que aquí puedo coger. Creo que lo voy a escribir en verde, porque estoy más que seguro que será útil para usted. Entonces, ¿qué es P? Aquí P es la probabilidad de que ocurra el evento deseado. En contraste, Q es todo lo contrario. La probabilidad de que ocurra un evento no deseado. Aquí, por lógica, vamos a ver si me da para correr esto hacia acá. Creo que sí. Creo que me dio. Creo que aquí, con mucho esfuerzo, voy a lograr de que quepa todo esto. Con mucho esfuerzo. Entonces,
Q es obviamente la probabilidad de que no ocurra el evento deseado. Entonces aquí, ¿qué es lo interesante? El evento deseado, en la pregunta que yo planteé pues al inicio de este video, es que la probabilidad que yo les di es que es la probabilidad de que una persona se gradúe. Entonces, esa es la probabilidad de que ocurra ese evento. Es decir, ese es mi P. Lo contrario, es decir, la negación de eso es el Q. También por propiedades de la probabilidad, si yo tengo un evento deseado y sumo la probabilidad de que no ocurra dicho evento, siempre tiene que dar 1. Porque recuerden que estamos hablando de situaciones binarias, donde ocurre una cosa o no ocurra. Me gradúo o no me gradúo. Sale cara o sale sello. Compro un producto, no compro el producto. Entonces, siempre que veamos situaciones así donde sea como algo binario, donde es algo absoluto, pasa o no pasa, siempre tenemos que tener en cuenta de identificar quién es el P y por propiedades sacar el valor de Q. Entonces, para que todo esto quede bien clarito, aquí yo he decidido coger y hacer todas las probabilidades. ¿Cómo así que todas las probabilidades? Quiero que pensemos en lo siguiente. Yo tengo 5 estudiantes. Quiero que se den cuenta que este 5 representaría como la cantidad de eventos totales o la cantidad de experimentos si lo comparáramos con el lenguaje que estamos utilizando en los videos anteriores. Entonces, de esas 5 personas, el primer escenario es que ninguno se gradúe. El segundo escenario es que uno se gradúe y los otros no lo hagan. El segundo escenario, que ya lo revisamos, que ya lo calculamos, es que 2 se gradúen y que 2 se gradúen y el resto no lo hagan, 2 de 5. El siguiente escenario serían 3 de 5 que se gradúen, 4 de 5 que se gradúen y el último escenario sería 5 de 5. Es decir, si yo tengo 5 estudiantes, esas serían todas las posibilidades. Entonces aquí, pues, obviamente me costaría mucho tiempo y mucho trabajo ponerme a hacer todas estas cuentas. Aquí yo ya las hice para ustedes. Ustedes en casa pueden tomar sus calculadoras y hacer todos estos cálculos. Podemos calcular la probabilidad de que ninguno se gradúe. En este caso a mí me dio 0.032%. Ahora, antes de continuar, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ese resultado es incoherente o tiene mucho sentido? Yo quiero que se tomen un momento para pensarlo y creo que van a llegar a la misma conclusión que yo, que era muy predecible. Porque hay una probabilidad del 80% de que una persona se gradúe. Entonces, si yo tengo 5, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno la haga? Tiene que ser muy pequeña. Porque a priori ya sabíamos que hay una probabilidad alta de que uno se gradúe. Entonces, de esos 5, con seguridad alguien se tiene que graduar. Entonces, por eso esa probabilidad de que nadie se gradúe es muy, muy pequeña. Es mucho menor a un 1%. Es ínfima. Entonces, si seguimos bajando, ¿cuál es la probabilidad de que 1 de 5 se gradúe? Entonces, miren que aquí la probabilidad sigue siendo muy bajita, 0.64%. ¿Eso sigue teniendo sentido? Sí. Porque es que estamos hablando, recuerden, que existe una probabilidad de que el 80% de que una persona se gradúe. Es decir, que lo más probable es que lo haga. Entonces, si tengo 5 personas, pues creo que más de una se va a graduar. Si nosotros seguimos subiendo, la probabilidad de que 2 de 5 se gradúen, ya le hemos calculado 5.12, mucho mayor a este 0.64. Pero miren que cuando calculamos la probabilidad de que 3 de 5 se gradúen, aumenta abruptamente en un 20.48%. Y eso tiene sentido. Claro, tiene que haber una probabilidad alta de que 3 de 5 se gradúen si la probabilidad de que uno lo haga es del 80%. Si seguimos escalando, nos damos cuenta de que la probabilidad de que 4 de 5 se gradúen es de un 40.94%, casi un 41%. Finalmente, la probabilidad de que 5 de 5 se gradúen baja a un 32.768%. ¿Eso también tiene sentido? Sí, porque yo dije que existe una probabilidad de que el 80% se gradúe. No dije que fuese una probabilidad del 100%. Eso significa de que también tiene que haber una cierta probabilidad
de que alguno no se gradúe. Entonces, miren que si lo comparamos con esta, si cogemos esta información, el valor de n 0, 1, 2, 3, 4, 5, que los tomé acá, y cogemos las probabilidades 0.032, 0.064, 512, 2048, 40.96 y 3276, nos damos cuenta curiosamente, aquí lo voy a poner en rojo y lo voy a resaltar un poco, que efectivamente la probabilidad más alta es que 4 de 5 se gradúen con una probabilidad del 40.96%. Es decir, que esa sería la apuesta que yo haría. Si me dijeran, apueste por cuántas personas de 5 se gradúan. ¿Cuántas personas de 5 se gradúan? Si la probabilidad de que uno lo haga es del 80%, yo apostaría que lo más probable es que 4 de 5 lo hagan. Ahora, esto es una regla sagrada y siempre va a ocurrir. Recuerden que esta es una de las premisas que hemos tenido en este canal cuando hablamos de estadística. Cuando hablamos de ciencias humanas o del comportamiento humano, las probabilidades siempre están sometidas a una gran cantidad de variables. Entonces puede existir la posibilidad de que si tratamos de hacer un experimento y hacemos estadísticas, nos damos cuenta que tal vez no se graduaron 4, sino que graduaron 3 o se graduaron todos. Entonces siempre hay que ser muy precavidos con estas probabilidades. De una forma u otra creo que aquí tenemos una idea clara de qué es lo más probable matemáticamente hablando. Finalmente, retomando las propiedades de la probabilidad, una forma de verificar de que todo lo que estamos haciendo es bien hecho si hacemos esta tabla es sumar todas las probabilidades. ¿Por qué? Porque aquí estoy estudiando todos los eventos posibles. De que 0 de 5 lo hagan, de que 1 de 5 lo haga y así sucesivamente hasta que llegue 5 de 5. Entonces, si yo sumo todas estas probabilidades, la lógica o las propiedades de la probabilidad dictan de que la suma tiene que dar 100%. Y efectivamente, si ustedes en sus calculadoras suman todo eso, efectivamente llegarán a este 100%, lo que significa que todo lo que hemos hecho está bien hecho. Todo lo que hemos hecho está bien, valga la redundancia. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No se les olvide suscribirse al canal, compartir, darle me gusta a este video y nos vemos en una próxima. Gracias y chao.